Este video, grabado en octubre de 2021, corresponde al momento en el que Abigail Saldaña, de 22 años, descubrió que había un dispositivo de rastreo colocado debajo de su auto. Con un tono de preocupación y asombro, compartió su descubrimiento en las redes sociales, advirtiendo a otras mujeres sobre la importancia de revisar sus vehículos. Su mensaje era claro: nadie estaba exento de convertirse en un objetivo. Como podrás ver si me acompañas hasta el final del video, Abigail no sabía en ese momento que este inquietante descubrimiento marcaría el inicio de una tragedia que cambiaría no solo su vida, sino de la de su familia para siempre. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Abigail Saldaña. Acompáñenme a ver todos los detalles. Abigail Saldaña, mejor conocida como Abby, nació en Estados Unidos el 4 de febrero de 1999. Vivía con su familia en Wichita Falls, un lugar en Texas. Era hija de una mujer llamada Jessica Contreras y la única niña entre sus hermanos. Aunque se conoce poco de su infancia, su madre la describió como una persona hermosa por dentro y por fuera, una gran hija que amaba a sus hermanos y ayudaba a todos. En algún momento de su adolescencia se enamoró y quedó embarazada. A los 17 años dio a luz a un niño, al cual llamó Joseph, y de inmediato se convirtió en lo más importante de su vida. Buscando nuevas oportunidades de empleo para cubrir los gastos y los de su hijo, Abigail se mudó a Fort Worth en su adultez temprana. A los 22 años era una madre trabajadora y dedicada, ya que el niño había cumplido 5 años. Era apasionada por la música, el maquillaje y la moda. Destacaba por su estilo y energía. Para mantener a su pequeño, ella se esforzaba con 3 empleos. Era esteticista, camarera y en secreto bailarina exótica en un club para caballeros. En ese establecimiento se ganó el aprecio de sus compañeras y del gerente, gracias a su personalidad amable. Esta actitud, sumada a su belleza física, también la ayudaron a hacerle gracia a los clientes. Unos eran más amistosos que otros, y de vez en cuando aparecía alguno que deseaba llenar con la compañía de la joven los vacíos de su existencia. Si bien no era fácil ponerlos en su sitio y hacerles entender los límites que ella establecía, por lo general lo lograba. De tal manera, cuando salía del club no era una bailarina, sino solamente una joven madre con grandes responsabilidades y llena de sueños para su futuro y el de su hijo. Así las cosas, en octubre de 2021, Abigail comenzó a sospechar que alguien la estaba vigilando. Se sentía asediada, y esa inquietud la llevó a hablar con su madre. Preocupada, Jessica le recomendó que acudiera a la policía. Aunque no quedó claro si la joven presentó o no una denuncia formal, la mujer estaba convencida de que sí lo había hecho. El 14 de octubre, Abigail compartió un video inquietante en Instagram, el que vimos en el inicio. En este mostró un dispositivo de rastreo que había encontrado escondido debajo de su auto, y le sugirió a otras mujeres que revisaran sus vehículos, pues esto era algo que a cualquiera le podía pasar. Insistió en que no era una broma, e incluso dijo que hasta ese momento ella era una de las chicas que decían que ese tipo de cosas jamás pasarían. De hecho, confesó que no sabía exactamente qué hacer. Aparte de calificar el hecho como una locura, se preguntó quién podría hacer algo así. Su publicación reflejaba miedo y desconcierto, aunque no dejó claro si emprendería alguna acción para protegerse. 12 días después, el 26 de octubre, ocurrió lo inimaginable. Cerca de las 8:40 de la noche, la policía respondió a una llamada del número de emergencias. Una persona reportó haber visto un vehículo sedán color plateado que circulaba a gran velocidad y parecía estar fuera de control, pues se salió de una rampa y fue a dar a una zona de césped junto a la carretera, donde se detuvo. Mientras hablaba, el testigo se acercó al vehículo y observó algo aterrador. Había agujeros de bala en la carrocería y en el interior una joven permanecía inmóvil. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero solo pudieron confirmar lo peor. La mujer había fallecido y tenía varias heridas de arma de fuego. Al revisar dentro del auto encontraron unos documentos de identidad a nombre de Abigail Saldaña, pero era necesario realizar otras acciones para poder verificar esta identidad. Al revisar en el interior de su automóvil encontraron ropa que parecía ser de bailarina exótica. Y durante otra revisión en búsqueda de algún indicio de sabotaje encontraron un dispositivo de rastreo.
Este hallazgo les pareció muy extraño, pues no se les ocurría cuál sería el motivo que alguien tendría para hacerle un seguimiento a la joven. El detective que asumió la investigación fue junto con otro oficial a inspeccionar los alrededores, pues el auto presentaba, como ya les dije, impactos de bala, pero los casquillos no estaban en la escena. Los investigadores decidieron iniciar entonces a la inversa, el recorrido del auto que describió la persona que llamó a emergencias. Así llegaron a la intersección de un bulevar y una autopista, que parecía ser exactamente el sitio donde había ocurrido el ataque, ya que en el piso había 3 casquillos de proyectiles y varios vidrios rotos. Estando en ese lugar, prestaron atención a los establecimientos que había en los alrededores, con el fin de indagar qué hacía la joven en esa zona. En ese proceso detectaron que muy cerca del sitio se encontraba un club para caballeros. Considerando que ella llevaba en el vehículo ropa como de bailarina exótica, optaron por dirigirse al club, donde conversaron con el gerente y obtuvieron mucha información. El encargado del club no solo afirmó que Abigail trabajaba allí como bailarina, sino que también reveló que ella había mencionado sentirse asediada por un cliente habitual conocido como Stan, que era un veterano militar. Aunque inicialmente esta pista no les pareció interesante, pronto su percepción cambió. El gerente les mostró la publicación de Instagram que Abigail había publicado, advirtiendo, como ya sabemos, lo del rastreador que había encontrado en su automóvil. Los oficiales se sorprendieron al ver que unos días antes ella había eliminado un dispositivo idéntico de rastreo de su vehículo. Era increíble que en tan poco tiempo le hubiesen puesto otro, el que ellos habían encontrado. Entonces decidieron profundizar quién era ese extraño cliente obsesionado. Le pidieron al encargado del club que les relatara todo lo que sabía. A continuación dijo que Abigail sentía miedo de Stan porque la estaba hostigando. Añadió que tenía pruebas de las actitudes perturbadoras del hombre, tras lo cual les mostró a los detectives publicaciones del sujeto en sus redes sociales, en las cuales el único tema parecía ser Abigail, a quien se esforzaba de desprestigiar de una manera muy cruel. Este detalle lo vinculaba directamente con las amenazas de la chica, y los detectives comenzaron a centrar su atención en este hombre, buscando respuestas a la pregunta ¿quién era Stan? ¿Y por qué le había hecho eso a Abby? La respuesta llegó muy pronto. Este hombre era Stanley Frank Siegla, conocido por todos como Stan, nacido en 1967 en Chicago, Illinois. De sus primeros años de vida poco se sabe, pero basados en algunas historias todo parece indicar que había sido marín. En los años 90 vivía en California, donde permaneció hasta 2014, y después se mudó a Texas. Allí comenzó una nueva etapa junto a su esposa y su hijo, formando una familia aparentemente estable. Sin embargo, trascendió que el hombre había sido responsable de varias escenas de violencia doméstica, tras lo cual fue denunciado y se produjo la separación definitiva con su esposa. Para 2021, Stan tenía 54 años y trabajaba como ingeniero de software. Sin embargo, detrás de esta fachada de profesional respetable se ocultaba un hombre lleno de deseos reprimidos, que solo se liberaban en sus visitas frecuentes al club. Fue en ese ambiente donde desarrolló una obsesión hacia Abigail, que eventualmente se convirtió, como ya sabemos, en el centro de una tragedia. Stan comenzó a perseguir a Abigail de forma cada vez más evidente. Según empleados del club, ya no llegaba cualquier día como hacía antes, sino que solo se presentaba cuando la joven estaba allí. Además, gastaba sumas significativas de dinero para que ella lo atendiera solo a él y no dedicara tiempo a otros clientes. En algún momento ella intentó establecer límites, pero esto solo parecía intensificar el comportamiento del hombre. Los detectives pronto pusieron a Stan en el foco de la investigación, ya que todas las pistas parecían apuntar hacia él. La obsesión, el acoso constante y el hecho de que Abby temiera por su seguridad eran piezas clave en el rompecabezas. La pregunta ya no era si Stan tenía algo que ver, sino cuánto tiempo tardarían en obtener las evidencias para arrestarlo. Indagando en las comunicaciones de Abigail, encontraron que durante las semanas previas a los hechos, ella había tomado fotografías del vehículo del hombre y las había compartido con sus amigos como evidencia de su preocupación ante el comportamiento de Stan. Al tener los datos del automóvil del sujeto, una parte muy importante en las tareas de los oficiales fue identificar las rutas las cuales el hombre había recorrido los días previos al ataque contra la joven, y lo más esencial, determinar cuál era el paradero de su auto en el momento que se dieron los disparos. Entre tanto, otro grupo de oficiales hizo cargo de un análisis de las redes sociales del hombre, que revelaron detalles inquietantes. En algunas publicaciones insinuaba haber tenido una relación amorosa con Abigail, e incluso se refirió a ella en varias ocasiones como su novia, de la cual estaba decepcionado porque salía con otros hombres al mismo tiempo que con él, y eso le parecía indigno de una mujer decente.
En otras publicaciones hacía alarde de su buena posición económica y se jactaba de haber gastado miles de dólares en Abigail, pero no admitía que con este tipo de acciones lo que intentaba era comprar el tiempo de ella, para que no estuviera con nadie más. Según él, se habían escogido el uno al otro, pero la joven no valoraba sus acciones generosas. Estas afirmaciones reforzaron el perfil de un hombre obsesivo, cuyo comportamiento era cada vez más errático. En una publicación del 17 de octubre, Stan declaró que había estado viendo a Abby desde julio y que imaginaba al lado de ella un futuro juntos. Sin embargo, también escribió airadamente solo sentirse utilizado y acusó a Abigail de formar parte de una supuesta red de trabajadoras sexuales. A partir de ese momento, el hombre comenzó a referirse a ella como una cualquiera y comenzó a presentar supuestas pruebas del dinero que le pagaba por sus servicios. El deseo del sujeto de que la arrestaran por el delito de prostitución era latente, y junto con ella pusieran tras las rejas al gerente del club y al resto del personal. Consideraba a todos sus enemigos y los calificaba como miembros de una asociación que cometía delitos. Sus publicaciones estaban llenas de contradicciones entre la adulación y el resentimiento, y se convirtieron en una evidencia clave de todo lo que Abigail había vivido en ese momento. La obsesión del hombre llegaba a tal extremo que en las redes sociales revisaba a cuáles publicaciones ella le había dado me gusta, y si él no estaba de acuerdo con el contenido, hacía capturas de pantalla que luego compartía para exponerla como mala persona y carente de valores. En una ocasión, Abigail marcó un me gusta en una publicación de humor negro y con cierta connotación sexual. Esta había recibido miles de comentarios graciosos. Sin embargo, para Stan, la actitud de la joven era completamente reprochable e incluso le reclamó públicamente que la prioridad de ella debía ser su familia. Esas actitudes del hombre estuvieron tan fuera de lugar que incluso los detectives, que a lo largo de su ejercicio habían visto todo, consideraron que solo alguien con una obsesión extrema podía tener la osadía como para revisar cada publicación de la joven. A medida que la policía continuó el recopilatorio, quedó al descubierto que la camioneta Ford de Stan aparecía en las imágenes de tráfico cerca del departamento de Abigail en al menos 6 ocasiones, incluida la noche de los hechos. Las grabaciones mostraron el vehículo del hombre siguiendo de cerca el automóvil de Abigail, apenas 17 minutos antes de que se informara de los disparos. Gracias al seguimiento hecho tras revisar las evidencias en conjunto, los detectives llegaron a la conclusión que el asedio de Stan, que había comenzado con publicaciones obsesivas y una vigilancia constante, había escalado rápidamente los días previos al ataque. Las imágenes de seguridad confirmaron que el 25 de octubre, apenas un día antes de los hechos, el hombre había estado dando vueltas en su camioneta, cerca de la residencia de Abigail, 2 veces en un lapso de solamente horas. La policía entró en contacto con el hombre y lo citó para que declarara primero como testigo. Él prometió que iría, pero minutos antes de la reunión acordada se excusó y dijo que no podía presentarse en la comisaría porque había fallecido un familiar. Ya los detectives tenían suficientes pruebas para incriminarlo, por lo cual no se les hizo difícil conseguir una orden judicial para realizar un allanamiento en su vivienda. Como se trataba de un veterano militar, no solo fueron los oficiales de la policía local, sino también contaron con el apoyo de un equipo SWAT. Así, el 29 de octubre, Stan se atrincheró en su domicilio negándose a salir. Finalmente, el equipo SWAT entró y lo encontró en el balcón. Tenía heridas superficiales que él mismo había sido capaz de causarse con un objeto filoso. Los detectives interpretaron este gesto como una demostración de presunta intención de evadir a la justicia. Sin embargo, la estrategia no dio resultado, pues fue atendido y salvado. Con las pruebas acumuladas en su contra, Stan fue formalmente acusado del asesinato de Abigail, de 22 años. En esta audiencia de presentación ante el juez se dieron a conocer los resultados de los análisis forenses, los cuales indicaron que la joven había fallecido de varias heridas de bala en el brazo derecho, que luego ingresaron en su tórax, dañando órganos vitales. También había recibido un disparo en la espalda. Al hombre se le impuso una fianza de $250,000 y se le ordenó permanecer en prisión preventiva mientras avanzaba la investigación y se iniciaba el juicio. Mientras continuaban las pesquisas para sustentar el expediente judicial, un portavoz de la policía declaró que no existía ningún registro sobre alguna denuncia de Abby en cuanto al dispositivo de rastreo. Tampoco se pudo confirmar si las quejas habían sido presentadas a otras autoridades. Los medios y la opinión pública comenzaron a preguntarse si nadie había tenido la intención de denunciar a Stan, aunque no fuera la propia Abigail. Por ejemplo, el gerente del lugar donde ella trabajaba sabía de la situación y podía haber alertado a las autoridades sobre el hostigamiento.
también se podrían haber tomado otras medidas para protegerla, como no dejarlo entrar más. Sin embargo, según consultamos en varias reseñas del caso, cuando los periodistas locales consultaron al club por esta información, no obtuvieron respuesta. Mientras se esperaba justicia, el 2 de noviembre de 2021, la familia y los seres queridos de la joven se reunieron para despedirla. Se hicieron varios actos vinculados con la fe de su madre. Rezaron un rosario en una funeraria local y al día siguiente también se realizó un funeral en una iglesia católica. Jessica recordó a su hija como una persona llena de amor y valentía, trabajadora y con grandes proyectos para el futuro, en los cuales siempre estaba presente su hijo. La mujer dijo que estar sin ella cada día era más duro, y además escuchar a su nieto preguntar por su mamá, y saber que irremediablemente no podía decirle qué había pasado, y pensar que ese niño tendría que crecer sin una madre por culpa de las acciones malvadas y egoístas de otra persona. A pesar del dolor, la mujer sigue luchando, determinada a honrar la memoria de su hija y garantizar su legado de amor. El caso de Abigail es una trágica y escalofriante muestra de cómo el acoso y el hostigamiento pueden terminar en actos graves. A pesar de que la joven no guardó silencio, sino que alertó a la gente de su entorno, nada pudo hacer para que su desenlace fatal no se diera. Lo que le ocurrió es un recordatorio esencial de que se debe actuar, escuchar y en cualquier situación de persecución, denunciar. Entre tanto, los medios han informado que Stan permanece detenido hasta el momento en el que culminamos nuestra investigación a finales de noviembre de 2024. No se encontró ninguna actualización más sobre el proceso judicial, así que asumimos que la familia de Abigail sigue en espera de justicia. Jessica prometió enfrentar cada audiencia judicial hasta que el presunto responsable de la muerte de su hija esté tras las rejas, y también dijo que nunca dejaría solo a su nieto. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste del cual tendremos varias actualizaciones. Seguramente aquí les estaremos trayendo toda la información cuando este hombre sea enviado a juicio y le den su sentencia. Recordemos, eso sí, han pasado 3 años desde la última audiencia. La justicia está tardando muchísimo en llegar para Abigail y su familia, así que como les repito, esperamos que las cosas para ellos salgan bien y puedan obtener esa justicia que tanto desean y también, como todos, se merecen. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis redes sociales me encuentran como LesmaVR, allí también subo mucho contenido. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.